Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Una mujer humilla a un hombre en una tienda. No sabe quién es realmente. El sol de la tarde inundaba las calles con una cálida luz dorada, envolviendo la ciudad en una calidez relajante pero casi opresiva. Las calles adoquinadas del centro comercial, el vibrante corazón de la ciudad, parecían vivir al ritmo de los pasos apresurados de los transeúntes, que se movían con prisa o paseaban con la despreocupación reservada para los momentos en que uno no necesita nada. El centro comercial en sí era un microcosmos de opulencia, una cápsula de lujo que vibraba con energía, su interior bañado por la tenue luz de los letreros brillantes. Cada escaparate, cada letrero iluminado, parecía atraer a los clientes como polillas a la llama de una vela, hechizados por promesas de compras, placer instantáneo y estatus social. Las marcas de moda más prestigiosas se alzaban orgullosas, cada logotipo dorado una promesa de poder y distinción. El aire estaba impregnado de aromas exquisitos, el sutil aroma del cuero de los bolsos, el cautivador aroma de los cosméticos de lujo y, a lo lejos, el reconfortante aroma del café recién hecho de las cafeterías de moda en las esquinas de los callejones. Todo parecía combinarse para crear una atmósfera palpable donde la riqueza y la élite eran casi tangibles. Era un mundo que se desplegaba con una perfección pulida, un mundo donde cada detalle parecía diseñado para exaltar la idea de superioridad, clase y control absoluto. Y en ese mundo, Sophie se sentía como en casa. No era solo una espectadora, era una actriz principal. Vestida con un vestido de seda en tonos pastel, cortado con tal precisión que la hacía parecer más elegante de lo que era, Sophie se abrió paso entre los escaparates de marcas de diseño, con un aire seguro, casi regio. Se movía con paso rítmico, sus tacones resonando suavemente sobre el pulido suelo de mármol, emitiendo un eco simbólico de su estatus. Sus gestos eran mesurados, calculados, como los de una maestra en un campo que siempre había dominado. Cada rincón de este centro comercial parecía pertenecerle, cada artículo del escaparate una posibilidad de comodidad, de placer inmediato, pero también una silenciosa afirmación de su lugar en este mundo. Los demás clientes, muchos de los cuales estaban absortos en la contemplación de los productos, eran invisibles para ella. Sophie estaba en su elemento, rodeada de objetos que podía comprar sin siquiera pensarlo, con la reconfortante sensación de que todo allí existía simplemente para confirmar que formaba parte de un círculo exclusivo, un círculo donde los juicios se basaban en la riqueza y el poder. A pesar de su juventud, Sophie había logrado consolidarse en los círculos sociales más exclusivos. Había aprendido a leer a los demás como un libro abierto, a percibir sus defectos, inseguridades y deseos con una finura casi clínica. Su sonrisa, siempre impecablemente controlada, era un arma que sabía usar con tanta precisión que podía convertirla en un arma formidable. Una sonrisa amable, pero en el fondo, como una cuchilla afilada que sabía dónde golpear para poner al otro en una posición de debilidad. Nunca dejó traslucir el más mínimo rastro de vulnerabilidad, ni en sus gestos ni en sus palabras. A través de su mirada, todo estaba calculado, todo bajo control. Sabía observar, analizar y juzgar en un abrir y cerrar de ojos. Esa mañana, había venido por una razón muy específica, quería comprar un atuendo nuevo para un evento social, una cena con figuras influyentes del mundo empresarial. No tenía intención de perder el tiempo deambulando ni pensando en sus compras. Sabía exactamente lo que quería. Un vestido. Un atuendo que hablara por ella, que representara su autoridad y éxito. Una prenda que pudiera lucir con orgullo y que fuera una inversión en su imagen. No había lugar para la incertidumbre, ni para la contemplación. Este no era ese tipo de momento. Pero ese día, algo alteraría ese equilibrio. Cuando estaba a punto de entrar en una de las boutiques más prestigiosas del centro comercial, un hombre le llamó la atención. Estaba allí, un poco apartado, abriéndose paso entre los pasillos, como un fantasma en aquel ambiente deslumbrantemente lujoso. Vestía una sencilla camisa beige de algodón y pantalones oscuros, sin una sola marca que delatara su pertenencia a este mundo. Parecía un poco perdido, como un extraño en un lugar donde nunca debería haber estado. A diferencia de los demás clientes, que se movían con la confianza de quien sabe que puede permitirse cualquier cosa que mire, este hombre desprendía un aire de incomodidad, como si fuera consciente de su incompetencia en aquel lugar. Sophie, con los ojos brillantes de curiosidad y un toque de desdén, observó al hombre un instante.
Todo en él, desde su apariencia hasta su comportamiento, delataba cierta incertidumbre, una ingenuidad casi palpable. No encajaba en absoluto con lo que ella consideraba un buen cliente, alguien que sabe lo que quiere y, sobre todo, alguien que está en el lugar correcto. Su ropa no era de diseñadores de marcas prestigiosas. Carecía del atractivo de quienes se encuentran en el mismo pedestal que ella. Era extraño. Demasiado simple. Demasiado discreto. Lo juzgó de inmediato, sintiéndose superior en ese momento. Un pensamiento cruzó su mente como un relámpago: él no tiene por qué estar aquí. Fue entonces cuando decidió acercarse. Su mirada, a la vez superior y casi paternalista, se fijó en él, y avanzó con paso seguro. Cada movimiento de su cuerpo parecía calculado, y su sonrisa, aunque cortés, ocultaba un atisbo de desprecio oculto. Estaba dispuesta a ejercer su juicio, a recordarle a este hombre su lugar en la jerarquía social. Después de todo, no podía ignorar que se encontraba en un santuario donde se suponía que la élite debía reconocerse. ¿Busca algo específico, señor?, preguntó Sophie con un tono casual, casi condescendiente. El hombre giró lentamente la cabeza hacia ella, como si acabara de despertar de un sueño. Sus ojos, de un azul casi irreal, parecían escrutar su rostro. No reaccionó de inmediato, pero al hablar, su voz, tranquila y mesurada, no tembló. Sí, estoy buscando una chaqueta. Sophie, con una sonrisa casi imperceptible, señaló con elegancia los percheros que exhibían prendas de las marcas más importantes. Dudo que encuentre algo de esta gama, señor, dijo con frialdad, señalando la ropa con un puchero de desaprobación. Estas prendas son bastante, de alta gama. Quizás debería probar en otra tienda. Hizo una pausa, saboreando la perfecta ejecución de su juicio. Un destello de sarcasmo cruzó su mirada y añadió, con fingida amabilidad: o podría pedir ayuda si no sabe qué buscar. Sabía que ese comentario sutilmente condescendiente le haría mella. Estaba acostumbrada, y por eso estaba allí, en este mundo que controlaba con una seguridad en sí misma que la hacía intocable. El hombre no respondió de inmediato. La miró fijamente un instante, como sopesando cada palabra, cada gesto. Pero, contrariamente a lo que Sophie esperaba, no se alteró. Ni una palabra, ni un gesto de enfado, nada. En cambio, se volvió lentamente hacia la ropa, observando cada pieza con una calma desconcertante. Su mirada no era la de un hombre intimidado, al contrario, emanaba una especie de serena serenidad. Sophie, un poco inquieta por esta reacción inesperada, de repente se sintió un poco menos segura. Pero rápidamente desechó ese pensamiento y giró sobre sus talones, satisfecha de haber dicho su comentario. Se dirigió al mostrador a pagar, con la mente ya ocupada en la siguiente etapa de su día. Pero algo, un pequeño detalle, la atrapó. No podía quitarse de la cabeza la extraña sensación de que había algo inesperado en este hombre, una serena insensibilidad ante sus ataques. No era la primera vez que humillaba a alguien, pero esta vez algo era diferente. Negó con la cabeza, casi culpándose por haber dejado que un desconocido perturbara su tranquilidad. Sin embargo, justo cuando esperaba para pagar, volvió a ver al hombre, pero esta vez se dirigía a la oficina del director. Intrigada, y en cierto modo impulsada por una curiosidad incontrolable, Sophie se acercó sigilosamente, intentando averiguar qué hacía. Se detuvo lo suficientemente lejos como para oír sin ser vista, y lo que oyó casi la sobresaltó. Quisiera hablar con el responsable, dijo el hombre con voz firme y tranquila, pero impregnada de una autoridad innegable. Sophie se quedó paralizada de repente, con el corazón latiendo más rápido y una sensación de impotencia apoderándose de ella. No había vacilación en su voz. No era el tono de un cliente común, era el de alguien que esperaba ser escuchado. El director, un joven aparentemente nervioso, pareció desorientado por un momento antes de responder, tartamudeando ligeramente: señor, yo, no estoy seguro de entender, dudó. Al hombre no pareció importarle. Continuó con voz segura, casi gélida: lo entiendes perfectamente. Soy uno de los mayores inversores en la industria del lujo y la moda. El servicio que me brindas es pésimo. El desprecio que me mostró tu vendedora no tiene cabida aquí. Voy a comprar esta tienda y asegurarme de que esté bien gestionada, o cerrará. Sophie, que había empezado a arrastrarse lentamente hacia la puerta, se detuvo en seco, con la mente dándole vueltas.
No podía creer lo que oía. De repente, se sintió completamente aislada del mundo que la rodeaba, como si todo se hubiera congelado. Había oído una verdad que jamás habría imaginado: el hombre al que había humillado, el hombre al que había menospreciado, no era otro que Gabriel Duval, uno de los mayores magnates de la moda, dueño de varias casas de alta costura de renombre, un hombre cuyo nombre se susurraba con frecuencia en los círculos más exclusivos e influyentes. Sophie sintió una oleada de calor en su interior, pero no era emoción. Era una oleada de vergüenza, un tsunami de revelaciones que la invadió. Permaneció allí, inmóvil, como petrificada, con las palabras de Gabriel Duval resonando en su cabeza: voy a comprar esta tienda. Se dio cuenta de que acababa de jugar con el destino, de que sin saberlo había provocado al hombre más influyente de la tienda, aquel cuyo nombre se rumoreaba en los círculos de élite. De repente se sintió transparente, reducida a su mera insignificancia en este mundo que creía controlar. Había creído tener el poder de juzgar, de humillar, pero la verdad, la que la golpeó con fuerza, era que este hombre, este simple cliente, siempre había estado en una posición de poder. Cuando Gabriel finalmente se volvió hacia Sophie, su mirada era implacablemente clara, directa e inquebrantable. Sintió un escalofrío de inquietud, pero no pudo apartar la mirada. Sus ojos profundos no buscaban acusar, pero la penetraban con tal precisión que parecían revelar todo lo que ella había ignorado en su juicio. No había rastro de ira ni resentimiento en su mirada, solo una inmensa tranquilidad, una especie de sabiduría serena que parecía emanar de él como un sutil velo. Era una sabiduría que Sophie nunca había encontrado, ni en los círculos de élite a los que pertenecía, ni en las personas con las que se relacionaba a diario. Esta serenidad, casi inquietante, la hizo sentir de repente pequeña, como una niña sorprendida en el acto. No necesitó decir nada más. Sus acciones ya habían hecho el trabajo. La humillación que ella había intentado infligir se había revertido con una sencillez y una autoridad casi silenciosas. El tiempo pareció detenerse, y Sophie, a pesar de su apariencia impasible, sintió una calidez crecer en su interior, un doloroso reconocimiento de la falsa posición que había ocupado. «Me juzgaste por mi apariencia», dijo Gabriel con voz suave pero firme. Habló casi como si todo lo sucedido fuera solo un capítulo más de su vida. No había odio en sus palabras, solo una verdad serena. «Y demostraste exactamente quién eres». La miró fijamente, y esa frase aparentemente simple pareció resonar a su alrededor. Sophie sintió un escalofrío gélido, como si la realidad de sus actos finalmente la alcanzara. Gabriel no pareció esperar una respuesta. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, pero no era cruel. No había nada de burla, nada venenoso. Era una sonrisa que nacía de dentro, como la de un hombre que había aprendido, con los años, a no responder al odio con odio, a dejar que los demás se descubrieran en sus errores. No era una sonrisa de superioridad, sino la sonrisa de alguien que sabía que la verdadera fuerza no reside en humillar a los demás, sino en la capacidad de mantenerse firme y no dejarse vencer. «Espero que aprendas algo de esto», añadió con una dulzura que podría haber parecido casi benévola si el ambiente no hubiera sido tan tenso. «Pero dudo que cambie mucho tu vida». Sus palabras, aunque ligeras, impactaron a Sophie. Se sintió como atrapada en una red invisible, incapaz de liberarse de las garras de esta verdad que no quería admitir. No necesitaba decir más, todo ya se había dicho en ese simple intercambio, en esa confrontación silenciosa. El director, todavía visiblemente avergonzado por la situación, se volvió hacia Gabriel. Las palabras que intercambiaron eran borrosas, pero era evidente que algo grave estaba sucediendo. Gabriel, siempre tranquilo y con el control de sí mismo, no necesitó forzar nada para conseguir lo que quería. Finalmente se levantó, su partida tan silenciosa como su presencia, y se marchó sin decir una palabra más. Sophie se quedó allí, paralizada, incapaz de reaccionar. Se sentía atrapada en una espiral de confusión y vergüenza, incapaz de comprender del todo lo que acababa de suceder. Los días siguientes fueron extraños y cargados de significado. La tienda cerró temporalmente por lo que se anunció como una renovación, según un discreto aviso colgado en el escaparate. Sophie, a pesar suyo, sintió una creciente inquietud. Comenzaron a circular rumores en la comunidad. Se oyeron rumores sobre lo que realmente había sucedido ese día, y poco a poco, la verdad salió a la luz. Gabriel Duval, el mismo hombre al que ella había juzgado con tanta frialdad, había comprado la tienda, pero no a cualquier precio. La venta no había sido sencilla.
contó con condiciones estrictas e implacables. El primero de ellos fue una reestructuración completa de la gestión. Se había incorporado un nuevo equipo con la misión de mejorar el servicio al cliente, pero también de establecer estrictos estándares éticos. Sophie sabía en el fondo que ella era parte de la razón de estos cambios. Sus propias acciones, su arrogancia, su seguridad de estar por encima de todo, habían contribuido a este colapso. La resonancia de sus errores la golpeó como un mazazo. El mundo que había construido alrededor de su imagen de vendedora despiadada se acababa de derrumbar. Pero lo que la perturbó aún más fue comprender la lección que acababa de aprender. Había creído, durante tanto tiempo, que la superficialidad de sus juicios le permitía destacar, mantener la distancia con los demás. Había depositado toda su confianza en esta fachada, en su poder para manipular las percepciones, para humillar a quienes parecían inferiores a ella. Sin embargo, apenas comprendía lo que acababa de ocurrir. Esta lección de humildad, que había recibido de un hombre al que consideraba insignificante, y que en realidad la había superado en muchos aspectos, iba a ser difícil de asimilar. La idea de poder cambiar, de poder mirar a los demás sin prejuicios, parecía casi inconcebible. La lección de Gabriel, esa sabiduría silenciosa, estaba calando hondo, y Sophie sabía, en el fondo, que jamás podría volver a su antigua forma de ser. La pregunta ahora era si sería capaz de redefinirse, de encontrar una nueva forma de vivir en este mundo que creía dominar. Pero en el fondo, una certeza se estaba gestando lentamente en su interior, había lecciones que solo un hombre como Gabriel podía enseñarle. Y era demasiado tarde para ignorarlas.